Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por su presencia en esta tarde en este auditorio. A nombre del Banco de la República, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de la Alianza Francesa y de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, les damos una cordial bienvenida a la intervención y a esta conferencia, a este intercambio de reflexiones con ustedes dentro de nuestro ciclo de entrecruzamientos. El ciclo de este año en entrecruzamientos se lleva por título Ciudadanías en el posconflicto. Entonces hemos querido, entre todas las entidades organizadoras del evento, tener como foco central de nuestra reflexión este año este tema, por obvias razones, ciudadanías en el posconflicto. Esta tarde nos acompaña el padre Jacques Herz. Él es un sacerdote jesuita de la Universidad de Lovaina. Él es flamenco. Es primera vez que viene a Colombia. Él es matemático, filósofo y teólogo de Oxford y de la Universidad de Lovaina. Ha tenido una rica experiencia académica en un máster avanzado de la Universidad de Lovaina en solución de conflictos. Tiene investigaciones sobre paz sostenible y dirige el Centro de Teología de la Liberación en Bélgica. El padre Jacques Herz nos va a hablar esta noche sobre paz sostenible, teología y conflicto desde una experiencia europea. Vamos a escucharlo primero a él y luego hacia el final de la conferencia vamos a repartir unas hojitas para recoger las preguntas que ustedes tengan. Realmente para nosotros es muy grato este espacio y es muy grato que ustedes se hayan desplazado hasta acá, se lo agradecemos mucho. Hay unos colegas de la universidad que también quiero saludar especialmente y agradecerles su presencia acá. Y todos los compañeros del Banco de la República, de la Alianza Francesa y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a todos y a todas, muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Entonces, sin más, quiero darle la palabra al padre Jacques Herz. Gracias. ¿Funciona bien el micrófono o no? ¿Sí? No. Bueno, hablaré de ahí. Esto va a ser mejor, ¿sí? Vous me permettrez quelques mots en français pour commencer, pour remercier tous ceux qui ont bien voulu organiser cette conférence et qui m'ont fait faire le voyage et qui m'ont fait connaître la ville de Bogota. C'est la première fois que je passe du temps ici. J'ai été en Amérique latine, mais jamais en Colombie. Et donc, ça a été pour moi une rencontre très fructueuse. Et donc, je voudrais remercier tous les gens qui ont possibilité cette rencontre. Et je continuerai maintenant en espagnol. Bueno, yo no sé si mi castellano va a ser suficiente por explicar todo lo que quiero explicar, pero si hay problemas voy a poner la palabra en inglés o en francés y vosotros la vais a traducir en castellano para mí. Una frase que me queda de un colega en Lovaina, colega de resolución de conflictos, es que tenemos que tener en cuenta que muchas veces hemos acabado con la guerra en unas situaciones, pero ahora tenemos que ganar la paz. Y es un camino mucho más difícil a veces que acabar con la guerra, que terminar con la violencia. Y eso es la perspectiva en la cual quiero hablar. Voy a hablar, después de una pequeña introducción, voy a hablar en 3 módulos. Espero que voy a poder ponerles todos los 3, pero quizás no voy a llegar al final de esto, pero vamos a ver. El primero es metáforas fundamentales. El segundo, elementos claves del programa de resolución de conflictos de construcción de la paz que tuvimos en Lovaina. Son 5 elementos claves. Y
quiero terminar con perspectivas teológicas, pero ya voy a construir las perspectivas teológicas en las dos primeras partes. Es importante saber que el contexto de donde hablo es un contexto europeo y una responsabilidad en la universidad que he tenido en un programa que era un máster avanzado en resolución de conflictos y la construcción de paz sostenible. Era un programa internacional, interdisciplinar, que involucraba toda la universidad, todas las facultades cooperaban en este programa. También el aspecto europeo era muy importante. La resolución de conflictos, ciertamente en el siglo XX, ha sido muy importante en Europa. Hemos tenido dos conflictos muy grandes en Europa y hemos tenido que salir de estos conflictos y de construir un convivir europeo nuevo para evitar nuevos conflictos. La construcción de la Unión Europea, en primer lugar, fue un atento a construir una paz para no llegar a nuevos conflictos. Y es cierto que la situación, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, hubiera podido llevarnos en Europa a una otra guerra si no hubiera estado el Parlamento Europeo donde se pudieran discutir estas cosas de la paz y de la guerra en la antigua Yugoslavia. Las interdependencias económicas que hemos creado, las interdependencias sociales, son como el garantizo de una paz sostenible en Europa. Por eso la dificultad en este momento de mucha gente de vivir la Unión Europea como un conjunto europeo, eso es un acto político muy importante y, en mi parecer, también muy peligroso, porque terminar con la Unión Europea es también reponer las raíces de posibles conflictos intereuropeos, que son conflictos muy duros y muy... Bueno, eso es... Vengo de esta perspectiva y hemos tratado de buscar en este programa del MACSP, del Master in Conflict and Sustainable Peace, hemos tratado de encontrar un programa y una visión de construcción de la paz sostenible que quiero compartir con vosotros y en la cual he colaborado como teólogo. Eso fue para mí una experiencia muy interesante porque yo vengo de un país muy secularizado y en este país, en Bélgica, normalmente cuando un teólogo habla, dicen, pues bien, es un cristiano, es un teólogo que quiere imponer su visión sobre nosotros y que siempre sabe mejor que nosotros. Entonces los teólogos hemos aprendido muchísimo callarnos, estar pero callarnos. Y para mí este programa ha sido una experiencia de gente que me han dicho, no, queremos saber lo que dicen los teólogos y los cristianos porque tienen ideas que nos pueden ayudar, aunque no vamos a ser de acuerdo con todo lo que dices, pero quizás nos podría dar ideas a desarrollar más en nuestras propias ciencias. Entonces, para mí ha sido un compartir interdisciplinar como teólogo muy importante. Y las metáforas también hablan de esto. La primera metáfora, es difícil decirla en español, en castellano. En inglés decimos how to move borderlines into frontier spaces. Cómo cambiar líneas de frontera en espacios de frontera. Pero estoy utilizando la misma palabra en español, no sé si hay dos palabras. Hay un compañero jesuita mío que trabaja en la Amazonía, en el equipo itinerante de Amazonía, que me ha dicho, nosotros traducimos esto como de la barrera a la frontera. No sé, la barrera me da una otra impresión que border, pero bueno, lo que es que esta metáfora nos viene de los campos de refugiados africanos en África central. Lo que hemos visto ahí son gente que viven sobre como una línea de frontera. No tienen espacio para vivir, ni son de su país de origen, porque han tenido
que refugiarse en otro país, pero no pertenecen tampoco a este otro país. Y es muy difícil vivir en un espacio unidimensional, en una línea. Entonces, la pregunta de los refugiados que nos han puesto era cómo hacer de esta línea de división donde nosotros tenemos que vivir, cómo hacer un espacio de encuentro, un espacio creativo para crear una nueva realidad y para construir una paz posible. A mí, como hijo de un médico, eso me pone en memoria el escalpel de mi padre. Cuando operaba a sus pacientes, pasaba una línea con el escalpel y abrió una apertura en el cuerpo, donde sale la sangre, pero también donde puede operar, donde se puede construir algo de nuevo. Y eso es un poco lo que pasa del transfer de esta barrera, de esta línea de barrera, al espacio fronterizo, fronces de cara a cara, donde gente se puede encontrar. Es por estos que sufren de los conflictos que se puede construir un nuevo espacio de convivir, de vivir juntos. Y eso era la idea fundamental del MACSB, del programa, es la paz se construye cuando se construye una comunidad entre antiguos enemigos, pero una comunidad desde donde brota algo de creativo, de nuevo, un espacio que da vida a los que eran enemigos. ¿Cómo hacer esto? Esto fue siempre la pregunta. Entonces, eso es la primera metáfora. Espero que es clara la metáfora. Sí. Esta metáfora, para un teólogo, conecta con el problema del mestizaje. Hemos aprendido los teólogos la significación del mestizaje de un teólogo Tex-Mex, un teólogo un mexicano que vivía en Texas, Virgilio Elizondo, y que nos ha dicho, bueno, la gente tiene que aprender a vivir su ser mestizo. La mayoría de nosotros somos mestizos. Casi no hay gente de raza pura. En Europa eso es una palabra muy importante, porque la idea de raza pura en Europa ha jugado un papel muy importante en provocando guerras. Pero mi pelo, bueno, ahora es un poco gris y blanco, pero mi pelo normal era totalmente negro, totalmente negro. Eso no es el pelo de un belga, de un flamenco en Bélgica. Eso es el pelo, bueno, de un país que ha sido conquistado por los españoles. Es un pelo español, no es un pelo árico. Y es muy interesante de decir esto, de decir, bueno, si digo que soy flamenco, que soy belga, no lo puedo decir sin tener en cuenta toda esta historia de mestizaje con los españoles, por ejemplo. Y tengo que aceptar estos conflictos como conflictos que han hecho de mí el que soy y que han hecho de mi pueblo el pueblo que es. Entonces, no hay un pueblo puro. Todos los pueblos han nacido de un modo u otro de un conjunto a veces muy conflictivo y un conjunto a veces muy violento. Eso también para vosotros es una verdad en América Latina. Eso es la segunda metáfora. La resolución de conflictos y la construcción de una paz sostenible es trabajar desde el mestizaje que nos ha hecho, que nos ha construido. Entonces, aceptar el mestizaje y verlo como un lugar creativo de una nueva forma de convivir. ¿Cuáles son los elementos que podemos hacer entrar en la ecuación del convivir de un mestizo? Eso es la segunda metáfora, que es muy conectado con la primera. La tercera metáfora viene de la justicia restaurativa. Uno de los
importantes colaboradores en el programa que tuvimos en Lovaina, que es el profesor Stefan Parmentier. Es un especialista de justicia restaurativa y ha tratado de construir un modelo para decir cómo se construye este encuentro entre la víctima y el... ¿cómo se dice? Victimario. Víctima y el victimario. Sí, lo que produce, el que... Bueno, me olvido de la palabra. El agresor. El agresor, sí, bueno. ¿Cómo construir? Porque la experiencia de la justicia restaurativa es acercar estos dos y tratar de ver cómo una reconciliación se puede hacer a través de estos. Y los ejemplos que nos han dado vienen, por una parte, de pueblos indígenas en África y en el norte, en el Ártico, que quieren resolver para la comunidad los conflictos que existen entre individuos. Entonces, no van a permitir que conflictos individuales rompan la comunidad, la sociedad en la cual viven. El modelo de Stefan Parmentier, que llama modelo TARR, T-A-R-R, es Truth, Accountability, Reparation y Reconciliation, la verdad, la contabilidad, la reparación y la reconciliación. Este modelo, el trabajo en este modelo, otro jesuita español lo ha comparado con el sacramento de la reconciliación, donde también tenemos la misma dinámica de hacer verdad, decirse a contable de lo que pasó, decir yo he hecho esto y con esto vengo aquí, tratar de reparar en la conversación con la víctima que ha sufrido y desde esta reparación tratar de reconciliarse y de recibir una reconciliación que permite un nuevo camino. Lo que es muy interesante en la justicia restaurativa también es la persona que va a tratar de mediar esta justicia restaurativa, que va a tratar de poner juntos el verdugo y la víctima. Verdugo era la palabra que buscaba. El verdugo y la víctima, que va a tratar de ponerles juntos, siendo amigo de los dos, siendo amigo de la víctima, pero siendo amigo también del verdugo, y tratando por la amistad de conectarlos. Eso es muy importante en mediaciones en conflictos. La persona que ayuda a la mediación es una persona que puede representar, como en un juego, que puede representar con el verdugo, con el enemigo, que puede representar mi posición con mi enemigo, pero que también puede representar la posición del enemigo conmigo. Y lo acepto porque es mi amigo que toma esta posición. Entonces la amistad con el mediador permite jugar una paz que no podemos tener entre los dos enemigos. Pero una vez que empezamos a jugar una paz, quizás también la podremos lograr. Este esfuerzo del juego de la paz, que no está, pero que quizás vamos a lograr poner, este esfuerzo se llama un espacio transicional. Es un espacio en el cual podemos hacer como si. Y es un espacio que en la teología nos acuerda de la escatología o de la Eucaristía. Lo que me sorprende siempre en la Eucaristía es de ver gente que quizás en la vida diaria no son gran amigos o que son enemigos, que no se quieren ver, pero comparten la Eucaristía, están juntos en esta celebración
Y es como si la celebración sugiera, bueno, si vosotros podéis estar aquí, jugar el reinado de Dios en este momento, ¿por qué no jugarlo en realidad en sus propias vidas? A los estudiantes lo explico de esta manera. Imagínate uno de tus enemigos, una de las personas que no quieres ver, una persona que te ha dado daño, una persona con quien no te quieres encontrar. Pero en el cielo, y es una metáfora, pero en el cielo, si eres creyente de esto, en el cielo os vais a encontrar sentados en una mesa común. En Flandes se bebe una cerveza, en Francia un vino, y aquí no sé exactamente lo que se bebe, pero se bebe ciertamente algo también entre amigos. Entonces, imaginarse en esta misma mesa, pensando en que la alegría de estar juntos, y pensando en el hecho, ¿por qué no hemos hecho esto antes? ¿Por qué lo hemos tenido tan difícil? No podemos pensar desde este futuro posible para cambiar el presente y no fijarnos solo en el duelo y en el trauma del pasado. Es la vertiente escatológica. Y con mis compañeros de la facultad en Lovaina, de las facultades de Sociología y de Ciencias Políticas, esa fue una de las metáforas que les tocó más. Porque dijeron, eso es dar visión, pero de un modo imaginativo. Así que la gente empieza a imaginarse un mundo diferente, lo que es muchas veces la dificultad de un trauma conflictivo. No poder imaginarse el mundo de manera diferente. Entonces es otro, este espacio transicional, este espacio de amistad donde se juega la paz, aún antes de que se logre la paz, es una otra metáfora muy importante. La metáfora última, que también hemos utilizado y que venía también desde la teología, es la metáfora del cuerpo, como la utiliza San Pablo. Construir un cuerpo y darse cuenta de que en la construcción del cuerpo hay muchas diferencias, hay muchas situaciones conflictivas. San Pablo dirá, bueno, una mano no es un ojo, y un ojo no tiene que funcionar como un pie. Pero para lograr a un cuerpo conjunto, a una vida común, lo que es donde queremos llegar a finales en un movimiento de paz, sino para lograr en este cuerpo común, cada uno tiene que aportar lo del suyo en visión de lo común. He tratado de utilizar estas metáforas, que son metáforas al mismo tiempo no religiosas, porque la metáfora de un cuerpo no es una metáfora religiosa, pero que también tienen sus conexiones con espacios religiosos cristianos. Y eso siempre ha sido como transmitir metáforas que ayuden a la gente a comprender la importancia del convivir juntos. Cómo transmitir estas metáforas ha sido uno de los puntos fundamentales de este programa. Descubrir estas metáforas. Y por supuesto, estas metáforas se pueden descubrir en situaciones muy diferentes. Yo supongo esas metáforas aquí vienen de una situación europea. Yo supongo que aquí en Colombia se descubren otras metáforas que pueden apuntar en esta dirección del vivir juntos, de manera creativa. El imaginarse la vida en común entre enemigos. El poder imaginarse. Eso es la primera función de una construcción de la paz sostenible. Al menos es lo que nosotros pensábamos y lo que yo sigo pensando. Esto es mi primer punto, las metáforas fundamentales.
Cuando tratamos de poner esto en un programa, como en un método de aprendizaje, hay 5 puntos que para nosotros parecían muy importantes para la construcción de una paz sostenible. El primero era la importancia del contexto. Son muy importantes en conflictos y cuando se tiene que trabajar hacia una paz sostenible, las historias concretas en las cuales se han desarrollado los conflictos y las violencias. Son diferentes, no hay conflictos, no hay violencias idénticas. A veces para los europeos ha sido demasiado fácil poner su entendimiento o su concepción de conflicto y de violencia en otros conflictos. Pero lo que gente vive como conflictos puede ser muy diferente en lugares distintos. Yo me acuerdo en Venezuela, un día viendo en una calle, a un lado de la calle, casas muy pobres y barrios muy pobres, y al otro lado de la calle, casas muy ricas, con murallas alrededor de las casas. Y me acuerdo diciendo en una comunidad de base cristiana, bueno, eso me choca, eso me es muy difícil vivir con esto. ¿Cómo aceptáis vosotros esta realidad? Y la respuesta fue, pero ¿cómo aceptáis vosotros en Europa la realidad de la Segunda Guerra Mundial? Con todo el desastre que ha hecho en vosotros. Eso es contextualidad. Es que la situación en los barrios venezolanos, la historia de los barrios venezolanos es diferente de la historia de las guerras en Europa. Y hemos necesitado cambiar la visión y no aplicar todas las reglas que tenemos en Europa en situaciones latinoamericanas, como no se pueden tampoco utilizar metodologías de aquí en Europa. Se tiene que ver el contexto natural en el cual es el conflicto. También hemos aprendido, y por los estudiantes que hemos tenido, eso fue muy importante, hemos aprendido a escuchar las metodologías de construcción de paz endógenas. Son las metodologías que existen en lugares distintos. Los africanos de África Central tienen otras metodologías para construir una paz sostenible que en Bélgica. Por ejemplo, la palabra en África Central es que cuando hay un conflicto se empieza a hablar en la comunidad. Hablar hasta que el conflicto se resuelva un poco. Eso es una metodología que han tratado de hacer los juristas de Europa cuando han tratado de resolver conflictos en Ruanda, por ejemplo. Han impuesto la metodología legal en estas palabras, en estas metodologías indígenas o endógenas de África Central, diciendo, bueno, en esto se tiene que hacer como un tribunal. Pero la idea de tribunal es una idea europea. No es la idea de resolver conflictos en África Central. La idea de resolver conflictos en África Central es hablar tanto que unos se dan cuenta de cómo el conflicto se construyó y cómo sufre la comunidad del conflicto. Y desde ahí, tratar de encontrar soluciones al conflicto. No es como un juez que va a decir, vamos a terminar con el conflicto de esta manera, y eso es palabra final. Pero hemos tratado de introducir esta metodología legal en una situación que tenía sus propias metodologías para resolver conflictos. No ha sido buena la experiencia, ¿eh? No ha sido muy fructífera. Bueno, eso es
para explicar la contextualidad de conflictos, la importancia de conocer la historia y de conocer las metodologías endógenas. El segundo aspecto es una percepción holística. En inglés decimos comprehensiveness de un conflicto. Darse cuenta de que un conflicto no se resuelva en un punto pequeño, preciso, que no es una cuestión económica solamente, que no es una cuestión política solamente, que no es una cuestión económica solamente, que no es una cuestión de historia solamente, porque hay muchas historias, pero ver que un conflicto se resuelve en un conjunto de perspectivas, que se necesita lo que se llama una arquitectura de la paz. Es la expresión de un especialista en resolución de conflictos, Luc Reichler. Se necesita una visión integrada que toma en cuenta muchísimos elementos. El primero siendo cómo se quiere ver la paz. ¿Cuál es la visión de la paz en el futuro? ¿Cómo se concibe la paz? Dame una historia en la cual estás imaginando lo que es la paz entre vosotros enemigos. ¿Cómo se entiende la paz? Eso es el primer paso. Pero después hay también muchos terrenos en los cuales se tiene que trabajar. La diplomacia, la política, la económica. La pobreza en un país puede ser una fuente de conflictos. Si no se resuelva esto, los conflictos van a volver, no van a acabar. Y se puede que la guerra se acabó, pero la fuerza y las dinámicas conflictivas continúan abajo. Entonces, ¿cómo ver todo esto? El problema legal, que haya un estado de ley, que la gente puede sentirse, safe, seguro, en la calle, en las relaciones entre ellas. La psicología, las traumas que se han hecho. Cómo vivir las experiencias traumáticas a largo plazo. ¿Cómo vivir esto? Hay muchos elementos y así se tiene que ver toda esta arquitectura en estos diversos terrenos. Hay también tiempos. ¿Cuál es paz a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos que tener? ¿Y cómo vamos a hacer que no vamos a perder paciencia cuando la perspectiva a largo plazo toma mucho tiempo y muchas dificultades de decisiones? Hay niveles. Hay las realidades físicas, pero hay también las actitudes interiores de la gente. Hay las maneras de convivir que juegan. Hay las religiones que juegan y que ponen gente junta, pero que pueden también, y esto lo vimos en la antigua Yugoslavia, donde las religiones se ponen en contra las unas de las otras. Entonces, estos son niveles de percepción de la realidad en la gente. ¿Cómo trabajar estos niveles? Y hay sistemas. Los conflictos están muy complicados a veces. Son locales, pero también regionales, nacionales, internacionales, ecológicos. Es impresionante la complejidad de estos conflictos. Por ejemplo, leí un artículo hoy que el marfil de los dientes de los elefantes se matan elefantes, pero el marfil se vende. Este dinero va a la guerra en África. Entonces, se matan elefantes para hacerse la guerra. Entonces, hay en la arquitectura de la paz que se construye, también un diplomático o un especialista de resolución de conflicto tiene en esta situación de tomar en cuenta los elefantes. Y tiene que proveer en programas para proteger a los elefantes. Parece curioso, pero es así. En la guerra de África Central había metales, he olvidado el nombre ahora,
metales constituentes de los teléfonos portátiles, que estaban muy importantes, pero estos metales se encontraron solo en partes de África Central y fueron la causa de mucho dolor de guerra, porque esto se vendía y con este dinero se pagaban las guerras. Y entonces en Bélgica tuvimos nuestros teléfonos celulares y decimos, bueno, este teléfono celular tiene directo efecto en la guerra en África Central, en Congo. Estas complicaciones salgan de una arquitectura de la paz, de un estudio de la arquitectura de la paz. Un tercer elemento es lo que hemos llamado el construccionismo relacional. Es darse cuenta de que un proyecto de construcción de paz sostenible necesita la comunidad y la construcción de la comunidad que va a sostener la paz. Entonces, que la paz no solo es como una meta que vamos a tratar como un problema a resolver. No, la paz necesita la construcción de la comunidad en la cual se va a lograr la paz sostenible. Es el construccionismo relacional. El saber sobre la paz es un saber que se tiene que compartir entre gente que va a construir la paz. Este elemento procesional de la comunidad que se construye. Un cuarto elemento es el desarrollo humano y creacional. ¿Cómo hacer que la gente empieza a ponerse en perspectiva de la paz? Empieza a trabajar sus traumas como lugares desde donde se puede construir la paz. Aceptar a los traumas como lugares que son también fuente de paz. Eso es muy difícil. Y eso necesita el oírse, el entenderse en sus propias situaciones. En el conflicto del Ruanda hay un teólogo, se llama Laurent Ntesimana, que participó en una reunión en una aldea alemana con gente Hutu, Tutsi, Twa y europeos que trataban de lograr la paz en Ruanda. Y no lograron. Eso era muy difícil, porque la gente tenía su posición y nosotros hemos hecho esto, vosotros nos habéis hecho eso, hemos sufrido de vosotros en esto y todo esto. Y estos análisis siempre como análisis de un problema que se tiene que resolver, pero donde no hay como plan común, como experiencia compartida. Y hubo una mujer, y lo cuenta en uno de sus libros, hubo una mujer que decía, pero si queremos construir la paz aquí, lo primero que tenemos que hacer es entender el sufrimiento del otro. Y yo como madre Hutu he sufrido de los Tutsis, pero esta mujer allá que es una Tutsi y que tiene niños matados por los Hutus, tiene el mismo sufrimiento que yo. ¿No es ese sufrimiento un lugar de encuentro para resolver un conflicto, para construir la paz? Porque compartimos el deseo de no sufrir. Eso es un poco la metáfora esta de cambiar la línea de diferencia, la línea de frontera, en un espacio de frontera y precisamente en el sufrimiento que causa el conflicto y la violencia. Pero ¿cómo hacer eso en un desarrollo humano? ¿Cómo crear un desarrollo humano que permite esto? Un darse cuenta profundamente de esto, de esta realidad humana, de esta espiritualidad que se necesita para vencer a un trauma. Eso fue la cuestión del desarrollo humano. Hemos utilizado con los estudiantes, porque el desarrollo humano también es un problema para los mediadores, cuando se quiere
hacer mediación en un conflicto, que son las cualidades que un ser humano necesita para hacer esto, para relacionarse con víctimas y verdugos al mismo tiempo. Hemos utilizado un acercamiento psicológico de un Antonovsky, the sense of coherence, el sentido de coherencia, y que dice para tener un sentido de coherencia importante que puede ayudar a resolver conflictos, se necesita un sentido de comprensibilidad. Es que cuando estoy en un conflicto tengo que poder comprender un poco lo que está pasando. Eso es la historia, pero también las divisiones que existen entre gente, lo que causa el conflicto, lo tengo que comprender un poco. Necesito, después de esa comprensión, también la manejabilidad que tengo como recursos en mi propia vida o en mi comunidad para manejar el conflicto, para responder al conflicto, para pensar lo que podría ser la paz. Y necesito también una capacidad de dar significación a lo que pasa. También al conflicto y también hasta a la violencia que pasó. ¿Por qué pasó esto y qué significado puede esto tener en visión de una paz construida y sostenible? Es una pregunta muy difícil. Y en la vida de un ser humano siempre es ¿cómo puedo aprender de una violencia que he sufrido a crecer en una paz y en una convivencia más grande? Esto solo se logra cuando se habla los unos con los otros. Esto solo se logra en un discernimiento un poco en común del conflicto y de la violencia. Y últimamente la quinta palabra que tuvimos es la de liderazgo. Tengo unos minutos más. No, todavía sí. sigue. Sí. Está perfecto. Es la palabra de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos si queremos resolver conflictos o construir paz sostenible? Lo que pensamos es que necesitamos un liderazgo adaptivo que se pueda adaptar a los contextos diferentes en los cuales estamos, que es un liderazgo también compartido, un liderazgo juntos. Es aceptar también que yo voy a liderar el proceso de la paz junto con mi enemigo, que lo vamos a liderar juntos, que vamos a tratar de encontrar un terreno común en lo cual podemos construir un proyecto común de la paz. Un liderazgo que se comparte entre personas. La visión cristiana que se pone detrás de esto es la del discernimiento en común. Discernir una situación significa ver qué es la situación, comprender la situación, pero no solo por la cabeza aquí, pero también por el corazón y por las tripas. Es ver cuál es la situación en la cual estamos y tomar decisiones para cambiarla, tomar decisiones para crecer creativamente en esta situación, pero haciéndolo juntos. Y eso significa, yo hablando con otros, voy a tratar de descubrir en lo que dice el otro la fuerza creativa para nosotros juntos en nuestra vida en común. El discernimiento en común empieza en el momento en el cual estoy dispuesto a escuchar en el otro un aporte a la vida en común, aunque el otro a principio quizás me parecía como un enemigo. Es abrirme para escuchar en lo que dice el otro alguna cosa que podría ayudar a construir la paz y la vida en común. Es una cosa que a mí me parece muy difícil. Las palabras son fáciles, pero esas son las dinámicas que hemos tratado de enseñar a los estudiantes
a los estudiantes nuestros. Bueno, mi tercer punto es sobre perspectivas teológicas. Esto lo voy a hacer un poco rápidamente, pero del punto de vista del cristianismo. El primer punto es darse cuenta de que el cristianismo, o que la vida vista desde el punto de vista cristiano, es vida de encuentro y entonces también vida de conflicto a veces. Es una vida donde la gente trata de encontrarse para construir una vida en común. No es el cristianismo, no es como un conocimiento que se comparte así, o como reglas morales que se comparten así. Es tratar de encontrar caminos para vivir juntos. Es tratar de encontrarse en profundidad. Eso es una primera. Eso es también lo que dice la teología de la Trinidad. Dios es encuentro. Eso es primero. Pero eso es también abajo de esto. Resolución de conflictos es encuentro. Encuentro con un enemigo, pero encuentro con un enemigo en el deseo de cambiar este encuentro destructivo en un encuentro creativo hacia la paz. Un segundo punto que me parecía muy importante como teólogo es la eclesiología. No como la iglesia, pero como el esfuerzo fundamental del ser humano a construir comunidad. La iglesia es el esfuerzo del cristiano a construir su comunidad de fe. Pero esto corresponde al esfuerzo a construir una comunidad de convivencia hacia la paz. Entonces, es cómo se construye una comunidad en el sentido cristiano. Y ayuda mucho, por lo que yo entiendo, ayuda mucho la perspectiva de estas 4 palabras que los cristianos dicen en su proclamación de la fe. Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Apostólica quiere decir al servicio de una paz. La primera, una comunidad es a servicio de seres humanos para vivir juntos. Eso es unidad, pero no es unidad de gente que piensa lo mismo, que es lo mismo, o que está al mismo lado, que tiene la misma concepción de la realidad. Es una unidad de gente en diversidad. ¿Cómo construir una unidad en la diversidad? ¿Cómo encontrarse en la diversidad y encontrar que el punto de vista del otro nos ayuda a vivir juntos? Y cómo poner mi propio punto de vista de esta manera, que es un aporte al vivir juntos. Otra, pero ya lo he dicho, la escatología, la perspectiva escatológica, la visión, la idea de la visión, la idea de ofrecer un mundo en el cual vivimos juntos como una perspectiva que se podría realizar aunque no vemos cómo, pero continuando a tratar de realizarla. Estando en esta perspectiva, en términos cristianos, del reinado de Dios. Pero eso es en términos cristianos. Ahora lo estoy diciendo en términos cristianos, lo he dicho en otros términos anteriormente. Muy importante, el encuentro con los pobres, el encuentro con la gente que sufre los conflictos. La verdadera creatividad para resolver conflictos es en las víctimas. Pero reconocer que todos son víctimas de un conflicto. Encontrar la víctima en el enemigo, como espero que también encontrará el enemigo en mí la víctima. Y a este nivel podemos tratar de cambiar la realidad. Eso es abrir la línea de separación en un foro, en un espacio de encuentro que puede dar vida. Pero eso pasa por el sufrimiento. Y el último, lo que he dicho también, es el discernimiento en común. Es
La paz se construye discerniente, pero cuando discernimos juntos. No es un problema que se resuelva con una solución. Es un desafío humano de construcción de una realidad del convivir. Y esto lo tenemos que discernir paso a paso a paso, tomando en cuenta todas las complicaciones de una arquitectura de la paz, tomando en cuenta también que algunas de las decisiones que vamos a tomar en conjunto pueden aparecer después como erróneas, como errores, y que tenemos que volver a retomar situaciones y que tenemos que perdonar los unos a los otros que no hemos logrado a encontrar el camino conjunto mejor posible. Y que tenemos que, entonces, hay también una paciencia que se tiene que actuar hacia los demás. En el cristianismo eso se llamaría un perdón. Pero yo prefiero acercarme del perdón con paciencia con el otro. El deseo de vivir con el otro y dar el espacio a errores. La paciencia con el otro. Una paciencia que puede costar muchísimo, pero paciencia, lo sabemos, cuesta siempre mucho. Bueno, eso es un poco la visión que hemos tratado de lograr juntos y donde, bueno, espero he mostrado también que haya unas pistas muy cristianas, pero que no son solo cristianas, que son pistas muy humanas y que la percepción cristiana posibilita entrar en estas pistas humanas o posibilita sugerir a veces unas pistas humanas que no se buscan si no hay esta sugestión hecha. Bueno. Muy bien. Bueno, a nombre de nuestro ciclo de entrecruzamientos queremos agradecerle con todo entusiasmo y con profunda gratitud, de verdad, a Jacques por su intervención. Pues nos ha hablado de las metáforas fundamentales para construir la paz sostenible, de unos elementos claves y de una perspectiva teológica. En las metáforas fundamentales ha señalado los espacios de encuentro fronterizos, la metáfora del cuerpo, la del mestizaje, la de la justicia transicional y la justicia restaurativa y espacio transicional, perdón. Luego, en los elementos claves nos ha mencionado el contexto o los contextos, la percepción holística, el desarrollo humano y creacional y los tipos de liderazgo. Y luego pues se ha ampliado un poco las perspectivas teológicas en este proceso. Yo quisiera pedirle a Jacques por un momento, que se detuviera un poco en la metáfora del mestizaje. Me parece que es muy sugestiva para nuestra realidad social y nuestra realidad pues como nación. Pero yo quisiera como una ampliación de esa reflexión de por qué esa apropiación de esa realidad tiene una influencia o puede constituir una metáfora fundamental cuando hablamos de paz sostenible. Ahora dicho, ¿qué tiene que ver el de apropiarnos de esa identidad mestiza en el camino para construir la paz? Bueno, lo que quiero decir con esto es que normalmente el mestizaje se ve como una cosa mala, porque uno no tiene una identidad de un lado o de otro lado. Hay como una mezcla de identidades que hacen que uno no pertenece a un grupo o a otro grupo. Entonces es como una línea. Normalmente el rechazo del mestizo es poner la línea muy dura entre una identidad y otra identidad y negar la identidad que se construye de nuevo. Entonces, el mestizo es la construcción de una nueva identidad
creativa, una identidad que no va a subsumir las otras identidades, pero que va a permitir un diálogo existencial en la persona misma de estas identidades. Y es un proceso histórico, un cambio histórico que se hace. Eso es lo que dice una persona como Virgilio Elizondo, que lo ha experimentado siendo rechazado por sus familias más de México y por las familias que tenía en Estados Unidos. Y ha tenido que decir en un momento, no, yo soy un mestizo, pero esto está bien y quiero tener esta identidad como un momento creativo en el cual se supere el conflicto casi violento que existe entre una identidad mexicana y una identidad estadounidense. Entonces, y eso, aceptar el mestizaje, es como aceptar que la identidad camina, pero que un conflicto no produce identidades separadas, sino un nuevo tipo de identidad. Eso es, no sé si contesto la pregunta. Sí. Señor. Quiero solicitar muy amablemente a usted como coordinador que modifiquemos la metodología de participación, porque esa metodología es propia para una democracia ultra restringida. Yo prefiero que la metodología sea una participación libre de la gente que conversa aquí con el profesor Jacques, un hombre sencillo que ha venido a decirnos que es la primera vez que viene a Bogotá con una sinceridad enorme. Entonces yo quisiera que nos permitiera el señor coordinador una metodología también para responderle a la franqueza de Jacques. Bueno, hagamos una cosa, voy a referirme ya a las preguntas que hemos recibido y después, de acuerdo con el tiempo, tomaremos en cuenta su sugerencia y hablemos. Enseguida, está por venir. Sí. Es representativa. ¿Qué particularidades observa en el caso del conflicto colombiano que podrían facilitar o dificultar el proceso de paz? Bueno, aquí la intervención del padre Jacques ha sido desde la perspectiva europea y él ha sido muy enfático en eso porque él manifiesta que él no es conocedor del detalle de la situación colombiana. No, pero quizás puedo decir, sigue, por favor. Comparando con la situación que tengo en Flandes, porque nosotros vivimos también conflictos que no son tan violentos que lo que habéis vivido vosotros aquí en estos momentos, pero en una de las cosas en Flandes, por ejemplo, que hace que vivimos conflictos profundos en el país, en Bélgica, es el sentimiento que tienen los flamencos de ser inferiores, de siempre haber sido ocupados por otros, dominados por otros y que no haber podido ser a sí mismo. Y eso como un traumatismo casi dominante en la población. Siempre somos los menores, siempre somos los que sufren, siempre somos los que no reciben lo que tienen que recibir. Esta percepción de la realidad hace que entramos en conflictos a veces violentos. Y una de las sanaciones que necesitamos en Flandes es poder hablar de estos sentimientos que son como casi sentimientos nacionales. Bueno, yo conozco poco a la situación colombiana y lo que conozco es de libros, así que no puedo hablar mucho de las realidades existenciales. Pero pasando por la ciudad y por lo que me dice la gente a veces, he captado un sentimiento de inseguridad, un traumatismo ya muy largo de una historia de violencia sufrido a mucho tiempo. Bueno, un proceso de sanación para vosotros me parece, pero lo digo no como esto tiene que ser el proceso, lo digo como es una impresión de alguien que viene de afuera
y que entra en contacto con una realidad. Entonces no voy a predicar aquí cómo se tiene que hacer, pero es que cómo trabajar en fondo, individualmente, pero también socialmente, este sentimiento, esta actitud de miedo y de inseguridad. Como en Flandes tenemos que trabajar la actitud y el sentimiento de sentirnos pequeños y de represión de esa pequeñeza. Eso, pero es un ejemplo de algo, pero yo no conozco suficientemente la situación en Colombia para poder decir, yo voy a proponer aquí unas soluciones o eso. ¿Contesta eso su pregunta? No, es que era... Quería decirle que usted ha hecho sugestiones y ha trazado pautas muy importantes que podríamos desarrollar ulteriormente, pero que es evidente la falta de conocimiento del contexto, y eso hace precisamente que esas pautas no estén adaptadas al contexto en que estamos viviendo, ¿sí? Porque son todavía para nosotros un poco nubes, como nubes. ¿Sí? Yo quiero ser sincero con usted, claro. Sincero con nosotros. Usted lo ha dicho, usted es la primera vez que vengo a buscar. Pero no he venido a hablar aquí, esto no lo quiero, y si esto he dado esta impresión, es ciertamente no la impresión que quiero dar. No he venido a hablar aquí para decir eso es el camino que se tiene, no. He querido decir, eso es el camino que nosotros hemos vivido en parte en Europa, y quizás en este camino hay algunas ideas, sugerencias o cosas que vosotros también podéis utilizar. Como yo he aprendido muchísimo. Es lo que estoy reconociendo, Sí. profesor Jack. Sí, bueno. Usted nos ha dado unas pautas muy interesantes, pero que se nota la ausencia de contexto. Perfecto. Quiero hacerle una propuesta. Usted dijo, los teólogos nos hemos acostumbrado a escuchar. Si usted me presta sus orejas, yo me comprometo a darle mi experiencia de análisis de este contexto durante 40 años. Muy bien. Voy a leer la siguiente pregunta. Dice, muchas gracias por su intervención. Quisiera conocer con más profundidad el cómo y por qué de ver la víctima en el enemigo, pues es salirse de una definición polarizada y binaria tan perjudicial para la construcción de la paz. ¿Cómo ver en el enemigo también la víctima? Sí, he dado el ejemplo de Lorient Tesimana sobre eso. Una realidad que pienso que está presente en todos los conflictos es que los verdugos y los enemigos y las víctimas son los dos. No hay un verdugo muy definido, no hay una víctima muy definida. Hay experiencias de victimización, hay experiencias de verdugo. Y esto se tiene que compartir y decirse si uno quiere salir de la polarización víctima-verdugo que caracteriza un conflicto. Y por eso lo que he querido decir, y me doy cuenta que es muy, muy difícil, pero es ver en el enemigo que consideramos normalmente como el verdugo, es ver también una víctima en este enemigo, es poder encontrar la víctima en este enemigo para que este también podría encontrar en nosotros la víctima, en el enemigo que estamos nosotros de él o de ella. Y eso es, me parece, para una conversación y un discernimiento, un elemento clave. Es reconocer al otro como una persona que respeta, que tiene que recibir el mismo respeto que yo recibo. Dar el respeto al otro, el mismo respeto que doy a la gente que considera de mi campo, de mi parte del conflicto. Pero eso es pregunta fundamental para un discernimiento. Sí, si me permiten, es que quizás, porque yo también siento, como la persona que hizo la pregunta, siento la
país durante muchísimos años se han invisibilizado a las víctimas. No habían desaparecido, no había tortura, no había desplazamiento, y es en los últimos años que las víctimas han tenido que visibilizarse y decir, somos víctimas. Sí. Entonces la propuesta que usted hace es vamos a ver en el enemigo, en el que ha victimizado a cientos de millones de nuestras personas, de nuestros colombianos, ver también víctimas. Pero no entiendo cuando se hace referencia al mestizaje, y que con lo que usted está diciendo tiene que ver con que entiendo que no se puede decir que estos o de esta extrema son los realmente enemigos y en cambio nosotros sí somos los buenos, sino que tenemos que entender el mestizaje allí. O sea, todos de alguna manera hemos sido violentos, hemos querido matar al otro si lo tuviéramos al frente, de alguna manera tenemos ese potencial de verdugos, pero nuestra sociedad sin duda es victimizada y todo. Sí. Un vivito en nosotros. Sí. Gracias. No, pero no es. Lo que trae, por ejemplo, en una situación, pero quizás soy naif en esto, pero no se va a construir una paz sostenible, una convivencia, si no se reconoce en situaciones de víctimas y verdugo que también el verdugo a veces está parte de un proceso de victimización que se ha hecho. Por ejemplo, en la tortura, el torturador hace una cosa que lo deshumaniza completamente. ¿Cómo es posible que una persona entre en una situación tal que empieza a torturar personas diferentes? Eso es ser víctima de una estructura que pone esta persona. Eso no es decir que el torturador no ha torturado, no ha hecho una cosa mala, ha hecho una cosa mala y quizás también lo tenemos que condenar por esto. Pero también es víctima de un sistema en el cual el sistema que ha hecho de él un torturador. Esto a mí me parece, el ejemplo que tengo es, no sé si conocéis a England, no Inglaterra, pero England era una militar, una mujer militar que estaba en Abu Ghraib y que ha sido condenado como torturadora, y yo estoy de acuerdo con la condena, ha hecho cosas que no tenía que hacer, pero eso es una muchacha americana, estadounidense, muy normal. He visto una entrevista con sus papás, con la gente, sus amigos y todo esto, que decían, pero ¿cómo es posible que ha hecho esto? No lo entendimos. Esta England también es víctima de un sistema que lo ha puesto en esto. Si no empezamos a ver esto, no vamos a poder llegar a una paz sostenible, porque no vamos a también tratar del sistema que ha provocado esto. Esto es lo que quiero decir. No estoy diciendo que una persona no sea víctima, y que una persona no haya sufrido. No estoy diciendo esto, y no estoy diciendo tampoco que cuando, aunque lo he hecho en condiciones terribles, que no tengo que ser condenado por el mal que he hecho, Esto no lo estoy diciendo, pero entender lo que pasa cuando estas cosas inhumanas pasan y deshumanizan también los verdugos. Eso es lo que quiero decir. Disculpa si ofendo a alguien, no quiero ofender, pero si este paso no se hace, pienso que habrá dificultad a lograr una paz sostenible. Muy bien. Otra pregunta muy interesante. Dice, ¿qué clase de preparación debería tener aquel mediador que sea el encargado del liderazgo dentro del proceso de diálogo con la víctima y el verdugo? Tú inclusive habías dicho en la conferencia ya que el mediador tenía que experimentar una amistad por la víctima y el verdugo. Aquí la pregunta es, ¿qué clase de preparación debería tener esa persona? Bueno, yo diría, la primera parte de preparación sería una preparación puramente humana. Saberse un ser humano vulnerable, pequeño, un ser humano que
comunica con el sufrimiento de otros. Eso para mí parece la primera preparación. Una preparación entonces después es la capacidad de analizar un conflicto, de ver lo que hay en juego en el conflicto. Entonces una preparación muy académica a veces, una preparación muy técnica a veces, comprender esta arquitectura de la paz, lo que se necesita por eso. Y una siguiente preparación es poder trabajar juntos con otros en el camino de la paz. Es poder entrar en estos procesos de discernimiento hacia la paz. Eso me parece la preparación que tendría que tener, y es la preparación que hemos tratado de dar a los estudiantes que tuvimos. Pero el ser humano me parece lo más importante, la capacidad de contactar con seres humanos. Un poco en relación con ese mismo tema, hay otra pregunta que dice: ¿cuál es el papel de la educación en un proceso de reconciliación? En general, papel de la educación. Yo pienso que es muy grande y que tiene que empezar con niños muy pequeños. Educar a resolver conflictos de una manera creativa, creadora, y de una manera que da capacidad de continuar a vivir juntos. Eso me parece, pero eso se tiene que aprender cuando uno es niño. Cuando hay un conflicto, de no contestar con violencia, de no contestar a un conflicto con palabras duras, de condena del otro, pero de tratar de entrar en diálogo sobre un conflicto para encontrar un camino conjunto para resolver un conflicto. Y eso se aprende desde la niñez, desde la pequeñez. Sabiendo que en la mayoría del mundo, en muchas ocasiones, la guerra ha sido el resultado de conflictos religiosos, ¿cómo afirmar que la religión es una medida adecuada para establecer la paz? Yo no diría que en todas circunstancias la religión es una medida adecuada, es cómo se utiliza la religión. Pero yo pienso que las religiones tienen recursos hacia la paz, pero que también las religiones pueden ser abusadas para promover la guerra, el conflicto y la violencia. Y entonces esto se tiene que pensar. Los líderes religiosos tienen que ver el uso que se hace de sus religiones. Pero a veces el entremezclazgo y los intereses en los conflictos son tales que líderes también religiosos van a promover el conflicto. Pero eso se tiene que decir, esto no se puede hacer. Pero es una posibilidad. La gente que quiere construir la paz, utilizar recursos para construir la paz, siempre es muy vulnerable. Es muy vulnerable porque los intereses que construyen la violencia van a abusar de los recursos que tienen esta gente y van a molestar a esta gente para utilizar sus recursos. Y lo mismo con la religión. La religión se puede utilizar para promover violencia, pero eso no es lo que tendría que hacer. Un poco en relación con este mismo tema, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad que aportarían los creyentes en ese jugar la paz, contando con un contexto desigual, pobre, corrupto e indiferente? Bueno, son preguntas inmensas, yo no sé cómo contestarles. Bueno, ciertamente para los cristianos el ser atentos al sufrimiento de la gente y el deshacer estructuras que van a poner este sufrimiento, el darse cuenta de estructuras, eso es una manera de darse cuenta y de actuar como cristiano. Es también introducir, pienso, temáticas que podrían cambiar una percepción de la violencia. Por ejemplo, dinámicas de perdón o dinámicas de reconciliación,
sugerirlas y aportarlas y trabajar en ellas. Pero eso, sí, en medio de situaciones de conflictos. Darse cuenta de la violencia en sus matices muy diferentes. Hay violencia directa, y normalmente hablamos de violencia directa, de persona a persona. Pero hay violencias estructurales que promuevan la violencia y la resolución violenta de conflictos. Los cristianos son invitados a darse cuenta de estas estructuras y de marcarlas, de indicarlas. No sé si Muy bien. Sí. Aquí hay unas preguntas que voy a leerlas porque todas están más o menos relacionadas. ¿Es un proceso de paz sostenible? ¿Qué papel cumplen las penas o sanciones retributivas que reclaman las víctimas? En otras palabras, ¿cómo se deben ponderar la justicia, la impunidad y la paz? ¿Cómo crear una justicia con la cual se castigue a los violentadores sin entorpecer y arriesgar el proceso para conseguir la paz? Una justicia que castigue a los culpables de la violencia sin poner en peligro la paz. Y luego, la condena del verdugo, ¿qué función cumple? Educar, castigar, reparar a la víctima, ejemplificar o controlar. Si el sistema deshumaniza al verdugo, ¿no somos todos culpables por pertenecer al sistema y ser condenados? Más o menos todos tienen que ver con el tema de justicia. Sí. Bueno, yo no soy en favor de impunidad. Yo no soy en favor de no condenas si se necesitan condenas. Pero condenas y punir tiene que ser un acto constructivo. Tiene que ser un acto que ayuda a la construcción de la convivencia. En un conflicto interpersonal, yo puedo aceptar ser condenado o puedo aceptar recibir una punición si ayuda la convivencia futura junta. Pero si no ayuda, yo he visitado muchas cárceles en Bélgica, bueno, son conflictos diferentes, pero muchas veces una condena no ayuda la resolución de una comunidad más pacífica, porque la persona que es condenado es completamente separado de la víctima. La condena es funcionalizada, es como un proceso, y aquí, bueno, ha sido condenado, no se toma en cuenta de cómo lo vive la víctima y cómo vive la víctima las consecuencias de la victimización, porque el juez ha resuelto la cosa condenando a la otra persona. Eso es lo que dice la justicia restaurativa. Es mucho más importante que se encuentran víctimas, y eso para la sociedad, no solo para víctima y verdugo, que se encuentren para encontrar el modo más adecuado para resolver el dolor, el trauma de la víctima y para dar un futuro a la convivencia de la sociedad junta. Entonces, eso es otro modelo de la justicia. Eso no significa impunidad. Eso significa aceptar una condena y un castigo en función de una construcción de la sociedad. Las condenas ahora son muchas veces sencillamente separaciones y no un tratar de resolver un conflicto mucho más profundo en la sociedad. Entonces, ¿cómo punir, cómo castigar de un modo que da vida a la vida junta, también de la víctima y del verdugo? Y también los verdugos sufren de esto. En Bélgica, por ejemplo, los verdugos que han sido condenados, por ejemplo, a 20 años de cárcel, y cuando salen de la cárcel hay muchos que se matan a sí mismos, que cometen suicidio, porque no pueden vivir con lo que han hecho. No puedo vivir con la maldad que han hecho, y quieren hablar de esto también con la víctima, diciendo: necesito también un poco de perdón, lo necesito para poder vivir. Y yo entiendo que para la víctima eso no es fácil, Eso son cosas muy difíciles, pero es la pregunta en nuestras sociedades: ¿cómo solucionamos
nuestros problemas? ¿Sencillamente por una condena? ¿O hay un trabajo mucho más hondo que se tiene que hacer? Eso es la pregunta de la justicia restaurativa, me parece. Hay dos preguntas finales, más o menos relacionadas. ¿Cómo poner en marcha la paz en el contexto de un modelo económico que no es coherente con la equidad, la convivencia y los derechos humanos? ¿Cómo garantizar una construcción de la paz sin convertirla en un negocio por parte de quienes lideran dicho proceso? Entonces, una hace referencia al contexto del modelo económico y otra hace referencia al contexto de quienes pueden convertir la construcción de la paz en un negocio. Pero esas son preguntas que me parecen muy importantes, porque hay una violencia que es la consecuencia de los sistemas económicos en los cuales vivimos. Y esta violencia la tenemos que analizar, es muy difícil, ¿eh? Yo he dado un curso de teología económica, es el curso más difícil que he dado en mi vida y no pienso que he logrado bien. Pero esta pregunta de una violencia sistemática o es sistematizada, es muy importante. Yo pienso que muchas violencias de guerra vienen de violencias mucho más estructurales que existen. Las desigualdades, la negación de los derechos humanos sistemáticos y como no analizado, eso tiene consecuencias de violencia mucho más grandes. Las diferencias entre el norte y el sur, por ejemplo, la diferencia entre el mundo de donde yo vengo y un mundo de un barrio pobre de Caracas, esta diferencia es fuente de violencia. Y lo tenemos que reconocer y tenemos que tratar de trabajar esto también. Y si no trabajamos esto, no vamos a resolver otras violencias de guerras o de terrorismo o de cosas así. Eso es el concepto holístico. Se tiene que ver que una violencia concreta es una violencia situada dentro de una historia de violencias a veces muy complicadas. Entonces, esta pregunta me parece una pregunta muy, muy fundamental, pero muy difícil. Y por eso el trabajo académico, pero en conjunto, porque yo no soy economista, yo no entiendo mucho de estos sistemas económicos. Veo las consecuencias, pero no sé dónde analizar exactamente el punto débil de estas construcciones. Necesitamos trabajar en un análisis que es muy difícil de hacer, pero eso es trabajar en la paz, también en situaciones muy precisas en el Congo o en Colombia o en Bélgica, es trabajar en esto. También los conflictos ecológicos que me parecen muy importantes también. No sé si esto contesta la... Sí. Al final, sí. Hay una preocupación de nosotros y es cómo nos atrevemos nosotros a construir un tribunal de la verdad, donde la verdad ha sido desmentida por medios o a través de quien maneja el poder. ¿Cómo llegar a esa verdad para poder tener en cuenta al violentado y a quien violentó? O sea, ¿cómo podemos nosotros crear ese tribunal de la verdad para poder decir, aquí se cometió un error y a raíz de ese error es que se sigue prolongando esta guerra y esta agresión continua? Sí, cuando yo pienso en tribunales de la verdad, la primera cosa que me viene a mí es la verdad que nos va a permitir vivir juntos. Y por eso se tiene que asumir lo que ha pasado. Y se asume el pasado de maneras muy diferentes por gente muy diferente. Entonces, la verdad, el tribunal de la verdad es un tribunal que trata de hacer verdad para que podríamos vivir juntos nosotros que nos hemos hecho la violencia.
Entonces, no es como un tribunal que quiere decir, tú eres el violento, yo no, yo soy el pacífico. Eso es mucho más complicado la realidad que esto. No sé si es respuesta. Entonces, es como buscar las dos verdades, porque tanto el que es violentado como el que violenta tienen una verdad. Tenemos que construirla conjuntamente para poder buscar una salida y una convivencia que pueda permanecer. Y una percepción de la verdad histórica que nos va a ayudar a progresar creativamente en un camino de la paz. Yo creo que es importante aclarar que si hay desplazados, hay desplazantes. Así como cuando hay prostitutas, hay prostituyentes. Sí. De tal manera que es importante recuperar los sujetos de la acción de desplazamiento, que son actores económicos concretos en este país. Sí, o estructuras económicas, ¿eh? No siempre son actores precisos, no es suficiente atacar a unos actores. A veces es necesario también encontrar al sistema o a la estructura que provoca esta situación, ¿eh? No es para decir que no hay actores también y sujetos, ¿eh? Pero el análisis de sujetos a veces no es suficiente. En este país tenemos identificados a los actores que hicieron el proyecto de refundar una república a las escondidas. Pero los actores, de toda la población. Yo no conozco suficiente a la situación de Colombia, pero actores económicos responsables de desplazamientos en Colombia, supongo se encuentran también en otras partes del mundo, por un sistema económico que hace que hay ingresos de la situación económica, que se profite de la situación de violencia en Colombia, también en Estados Unidos o en Europa. Entonces es un poco más complicado que eso, pero puede ayudar a encontrar a personas y decir, tú en esta posición haces esto, que tiene estas consecuencias de sufrimiento para personas, pero ¿cómo estás en esta posición? ¿Cómo es posible eso? Entonces no solo es como en mi país han hablado mucho de una forma de violencia que ha sido muy importante para la Iglesia, es el abuso de los niños, ¿eh? No solo es un problema de alguien que ha sido abusado y alguien que ha abusado. Lo que a veces la jerarquía quería decir así, bueno, eso es un mal sacerdote que ha abusado de un niño. Es una estructura eclesial que ha permitido estos abusos a lo largo de los años. Y esta estructura eclesial también se tiene que mirar a esto. No solo se tiene que mirar a la persona que ha abusado, que a veces es una persona que ha sido abusado como niño y que ha buscado en estructuras eclesiales a hundirse, refugiarse de su propia realidad. Entonces hay estructuras eclesiales que no han permitido hacerse la realidad sobre su propia vida, y por eso estas estructuras son responsables también de lo que pasó. Es lo que quiero decir. Eso no quiere decir que el que ha abusado no tiene que aceptar que yo he hecho esto, yo he pecado en el sentido, ¿eh? Eso es en el truth y accountability, ¿eh? Yo he hecho esto, cualquiera de las circunstancias, pero el decir, el solucionar la violencia no tiene suficiente en una persona que dice yo he cometido violencia. Se necesita también un análisis del por qué una persona ha cometido en estas circunstancias esta violencia. Que es muy importante cuando te refieres a la estructura y hay que tener en cuenta el sistema, pero resulta que en la violencia sistematizada, el sistema también ya tiene creada una política al cual va a solucionar más el problema del verdugo que a la víctima. ¿Puedes hablar un poco más despacio? Es decir, el sistema tiene también creado ya unas políticas a las cuales van a resolverle mucho más el problema al verdugo que a la víctima.
Sí. ¿Sí? Es decir, el duelo de la víctima no logra resolverse. ¿Por qué? Porque él no ve que el Estado, ese sistema que creó esa violencia sistematizada, está resolviendo problemas. Bueno, eso, digamos, ahí el caso del perdón es imposible. El caso del duelo, si yo no lo vivo, sí, yo puedo ver a alguien que lo metan preso, de pronto eso me ayuda a resolver el duelo. sí. Pero en el caso de que no, cuando eso no se hace, o si, por ejemplo, el caso de Colombia es ese, ¿sí? Aquí se ha creado una estructura del sistema donde eso está construido para resolver el problema del verdugo, no más a la víctima, ¿sí? No, estoy de acuerdo, pero eso es lo que quería ilustrar con lo de la iglesia en Bélgica, ¿eh? Es que el sistema que va a tratar de solucionar es parte del problema. Entonces, esto no soluciona. Y en estos momentos, efectivamente, se puede que el perdón es imposible, ¿eh? Pero lo importante es, cuando se dice el perdón es imposible, de también preguntar con fuerza ¿y por qué? ¿Qué es la dificultad del perdón aquí? Y eso se tiene que decir. Y entonces se puede también hablar de estas estructuras. Se puede hablar también del trauma personal o del trauma social. Se puede hablar, pero yo no tengo dificultad con la dificultad de perdonar. Yo no soy de estos que dicen se necesita perdonar. No es posible hacer esto en la gente. Y aunque los cristianos dicen, bueno, tenemos que perdonar, el perdonar es un camino. Y es un camino cuando no se puede perdonar, cuando hay dificultad para eso, se tiene que preguntar por qué no se puede perdonar. Y esta pregunta es muy importante, es parte del camino del perdón. Y estoy convencido que unos perdones, no sé si se dice eso en plural, pero unos perdones no van a ser posibles antes del cielo. Unas cosas se van a perdonar solo delante de Dios y de la misericordia de Dios. Esto, como teólogo cristiano, lo digo. Entonces, a veces estamos en la incapacidad de perdonar, pero tenemos que decir de dónde viene esta incapacidad, porque la respuesta a esta pregunta es parte del camino de la reconciliación y del vivir conjunto. Me parece, ¿eh? O sea, ¿sí? Porque el Estado le está colocando un camino, o sea, no el camino que ella quiere. Sí. O sea, las víctimas aquí en Colombia, te voy a decir, y el caso también Sí. en toda Europa, Bueno, es que la víctima va a atender lo que el Estado le está diciendo que se debe hacer. Sí. O sea, la víctima es un problema político también. Sí. O sea, la víctima no tiene una acción que debiera salir de ellos, no del Estado, no del sistema que ha estructurado esa violencia. Pero Porque estoy seguro de que si tú dices de que si no hay personas violentas, y yo sé que no, yo puedo decir, yo te lo digo por mí, yo no soy violento, y fueron a buscar donde yo estaba y me violentaron, ¿sí? Viviendo yo una vida pasiva, sí. sin hacerle daño a nadie. Vienen allá, o sea, me vienen a hacer daño. Entonces el problema está de que el que me hizo daño, yo quiero que ese daño se repare. Pero yo no quiero decir que no hay personas violentas, ¿eh? Yo soy una persona violenta también, ¿eh? Claro. Sí, claro. Lo único que quiero decir es que lo que estás diciendo ahora es ya un camino de reconciliación por analizar la incapacidad de perdonar que se encuentra en el no permitir a la víctima de ser un sujeto. Sí, claro. Sí, bueno, pero eso es importante, porque eso quiere decir que si queremos que resolver la situación conflictiva y de violencia hacia una paz sostenible, tendremos que ver las dinámicas que no permiten a las víctimas de hacerse sujetos. ¿Y qué significa no poder ser sujeto en el conjunto de un camino de la paz de una sociedad entera? Y eso me parece... Entonces, diciendo esto, ya estás caminando un proceso de discernimiento sobre cómo reconciliar
la situación violenta que ha existido. Entonces, en esto estoy Gracias, de acuerdo gracias. contigo. Sí. Bueno, queremos agradecerles a todos. Sí, sigue. Qué bueno es esta convivencia. La convivencia es importantísima para que haya paz. Cuando tenemos en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, en no violencia, podemos equiparar el violento y el victimario. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros que estamos aquí reunidos tenemos que tener un corazón abierto a situaciones, no para quedarnos acomodados, sino para dar soluciones a los problemas. Nosotros aquí lo tenemos con los, entre paréntesis, los mandatarios, de que se pelean unos a otros y nos reímos. Y estamos tan confundidos que tenemos que, por obligación, casi votar lo que no queremos, porque han amarrado ese conjunto. Para mí es una reflexión para todos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para no ser violentos, comenzando desde nuestro hogar? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Jack por su tiempo y por su esfuerzo de comprender pues la realidad nuestra y por su generosidad en el compartir su experiencia académica y de vida en Europa con nosotros. Y a todos ustedes, pues como Jack decía, que el perdón exigía paciencia. Entonces yo los invito a que sigamos como colombianos esta búsqueda de un camino para construir la paz, aunque sepamos que necesitamos mucha paciencia, pero sigamos con ese entusiasmo en la búsqueda de la paz en Colombia. Muchísimas gracias a todos, al Banco de la República, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a la Alianza Francesa y a la Universidad Javeriana. Buenas noches.